Yo, a diferencia de Juan, voy a leer para no irme por cualquier lado como neurótica. En principio quiero agradecer la invitación a Soledad, a Juan y en ellos a Colectora, ¿no? A mí me conmueve la juventud que intenta ser, que intenta pensar, y me hace sentir joven, aunque me parece que fui convocada por ser un poquito más vieja. Convocada a dar un testimonio de un camino singular en el movimiento particular de una época, desde esta parcialidad de la realidad es que el tema El analista, su institución, me evoca los inicios de mi práctica profesional, una de esas innumerables ventanas que se encienden en la invitación. Enunciar El analista, su institución, me produce cierta incomodidad, remitiéndome a líneas más estrictas que nos han configurado a ciertos profesionales de la psicología que nos empezamos a formar durante la segunda mitad de los años 80 en Rosario. Esa formación estaba hegemónicamente relacionada con un cierto apego al estructuralismo, que delimitaba además lugares de pertenencia, representados por algunas instituciones psicoanalíticas que se disputaban, ya instalado en los años 90, un campo de relaciones de poder con distintas consignas: el saber, la verdad, el método del psicoanálisis. Fabricada impensadamente en esa hegemonía, al terminar la formación de grado en la facultad, mi búsqueda por ejercer una práctica como analista se inició en el Instituto de la Familia. Allí ofrecían, además de la formación, la atención psicoanalítica a niños, adolescentes y adultos. Esa promesa de escuchar pacientes constituía una fuerte atracción para psicoanalistas nobles. La particularidad de esa institución era, tal vez lo siga siendo, el cruce de dimensiones. Todos sus miembros la sosteníamos con trabajo, ya sea en la administración de la institución, en la atención de pacientes, en la organización y coordinación de espacios de lectura y discusión sobre materiales clínicos, sobre textos, y en ese hacer discutir con otros, formarnos analistas. Ese intercambio que se generaba en el instituto hacía que se me presente como un lugar más flexible, de investigación más abierta, por estar deliberado por la realidad de las consultas y los tratamientos en su movimiento institucional. En el instituto aprendí que la formación de un analista se apoya en la reflexión crítica de la práctica clínica, en la discusión teórica y en la supervisión de los tratamientos. Con ese espíritu transité activamente todos los espacios que creábamos en el instituto. Fueron años de mucho aprendizaje académico y de un intenso reconocimiento entre colegas. El movimiento institucional y la vida hacen variar objetivos, deseos y modos de hacer, pensar y sentir, cuestiones que definieron mi partida de allí. ¿Para qué les cuento este retazo autobiográfico? Para componer ideas y afectos en torno al analista. Y porque en esos años me preguntaba las mismas cuestiones que enmarcaron esta convocatoria de Colectora. El analista, su institución. Saber quiénes se preguntaron por el abordaje del sufrimiento antes que nosotras, que nosotros. Quiénes se agruparon, para qué, de dónde venían, qué tiene que hacer un analista para hacerlo, qué representa un analista. Tal vez sean preguntas de quienes se inician en un camino ya marcado y valorado, y también preguntas de quienes quieren andar por otro camino diferente al instituido. En la invitación, las compañeras y compañeros de Colectora definen un nosotros. Dicen nosotros clínicos, críticos, intelectuales.
lo dicen en masculino. Sería para revisar también, ¿no?, los efectos del patriarcado que invisibilizan a otras subjetividades bajo las leyes de la gramática. Ese nosotros masculino, cuestionados por algunas preguntas, preguntan por algo que los lleva a una búsqueda de representación. Estos enunciados y el aprendizaje que señalaba antes en ese retazo autobiográfico, creo que son expresiones de una imagen dominante de pensamiento acerca del pensar y sentir al analista que Colectora nos invita a revisar. Me parece que en ellas funciona una imagen de pensamiento que remite siempre a algo previo, trascendente, verdadero, un ideal que constriña a pensar de un determinado modo, según un estilo, de acuerdo a un régimen de producción, a un modelo único y trascendente. Instituirse como analista implicaría entonces alcanzar los emblemas que lo representen. Ahora bien, la representación solo puede sostenerse sobre la dualidad modelo-copia, donde la diferencia queda anulada como instancia positiva. Entre el ideal y su representación hay un hiato que hace que los y las representantes, los pretendientes a ser analistas, puedan tener una semejanza con el ideal, estar más o menos próximos, pero no ser el ideal mismo por su carácter de absoluto y abstracto. Funcionar desde esta lógica conduce nuestra acción a formarnos como copias cada vez más próximas al modelo, cada vez más óptimas, más semejantes, encuadradas en la duplicación de ese modelo. Ser buenas copias, ni malas copias ni simulacros que quedan desechados. Ese es un modo de ejercer la práctica, de sentirse, pensarse, instituirse analista. Funcionamiento que invita a incluirse en linajes, imágenes dominantes, formas, pertenencias, jerarquías, luchas de poder, de pensar que hay una verdad preexistente que funciona como fundamento primero. Este pensamiento a mí me ha obstaculizado el despliegue de la propia potencia, ya que obliga a ejercerse de acuerdo con las normas de un poder y un orden establecidos. Después de encontrarme con otras experiencias, yo trabajé muchos años en equipos técnicos en escuelas especiales. Fueron prácticas que me convocaron a explorar otras lecturas más relacionadas al trabajo en institución o institucionales, como las de Castoriadis, Deleuze, Spinoza, Guattari. Por otro lado, el encuentro con niños y niñas que no se ajustan al modelo establecido por su ritmo en el aprender, por su apariencia, por su condición social, por su modo de relacionarse, porque no son valorados en sus singularidades, sino remitidos a una norma externa. La necesidad de incluir esas otras realidades y darle lugar me conectó con el pensar desde la diferencia. Pensar comienza con una diferencia y desde allí se introduce un punto de vista diferente al que existe, provoca una ruptura y por ello un pensamiento novedoso carece de presupuestos. Algunas categorías de Deleuze y de Spinoza me han resultado herramientas potentes en esta preparación constante que implica el trabajo de analista y producir una ruptura con esa imagen dominante, ampliar la práctica como analista y pensarla sin una imagen preestablecida, sino como un campo de posibilidades. En un seminario de posgrado, Alberto Ascolani se refería a este modo diciendo que se trata de la apropiación de todas las herramientas que se hallen al alcance con el objeto de acceder a la singularidad del otro, individuo, grupo o institución. Con lo que el proceso de trabajo analítico iría entonces de la heterogeneidad a la heterogeneidad
sin referencia a ningún uno absoluto. Decía él, llegamos de nuevo a la necesidad de pensar la clínica, no ya desde la remanida y caduca referencia a Clinos, Cama, con la historia y la dominancia médica, sino clínica referida a la cura como cuidado del otro, la otra. La clínica como la posición que nos puede permitir el acceso a esa singularidad, a su diferencia. Afirmación de la diferencia, atendiendo una multiplicidad de diferencias posibles, a la afirmación de la diferencia como el carácter positivo de las mismas. Cura, cuidado, que puede encarnarse en la relación con un enfermo orgánico, con alguien con problemas psíquicos, con un sujeto en proceso de aprendizaje, con dificultades en el lenguaje, con dificultades económicas y consecuentemente de desarrollo personal y social, con alguien que pretende redefinir así sus referencias culturales, con quien debe resolver el problema de su hábitat y así, siguiendo. Cuidado por el otro, saber lo más que se pueda para acceder a su singularidad, a la relación de sus deseos y de sus capacidades con las posibilidades y barreras que le presentan sus propias determinaciones y las que le presenta la realidad. Acceder a qué puede. Estas coordenadas me permitieron componer un modo propio de abordar el sufrimiento y de componer relaciones que permitieran liberar la vida allí donde se encuentre cautiva. Me resuena la pregunta de Deleuze: ¿por qué amores aprendemos? ¿Por qué encuentros? En una clara alusión al pensamiento de Spinoza, quien nos invita a conocer las potencias de un cuerpo, las fuerzas vitales que se encuentran, se componen y se descomponen según distintas proporcionalidades, y en esas fuerzas activas salirnos del funcionamiento de los modelos, las copias y su representación. Otra dimensión de la formación dominante ha sostenido también la dicotomía entre la razón y el sentir, configurando una vastidad analista donde el pensar es solo representativo, no afectivo. En cambio, la fuerza que encontré en Spinoza radica también en que nos dice que se piensa con todo el cuerpo, que una acción en el pensamiento es en el cuerpo y una afección en el cuerpo lo es en el espíritu. Entonces, no privilegiar la racionalidad como principio organizador. Los conceptos no son abstracciones, son intensidades, como los colores y los sonidos. Pasan o no pasan. Concepto y afecto, dos modos de pensamiento enlazados que expresan la potencia y que hacen variar la capacidad de percibir y la fuerza de existir. En el encuentro entre analistas y pacientes se producen afectaciones mutuas. Incluirlas en la composición de relaciones terapéuticas, porque algo de lo amoroso tiene que circular por allí. Creo que la amistad en sentido spinociano, como relación entre subjetividades libres o que luchan por la libertad de los actos, tiene que producirse. Si no hay un modelo a seguir, digamos, hay que experimentar con cautela, en el sentido de hacer experiencias propias. Cada uno debe descubrir lo que ama y lo que soporta. No hay nada que nos impida de antemano buscar nuevas formas de pensar, de vivir, de crear, inventar dispositivos. Entonces, para mí, esta analista viene siendo, sin reglas ni métodos únicos, sino con una larga preparación. El nomadismo auxilia en esto, en tanto invita a escapar de un centro. Pensar sin imagen previa de analista, explorar, experimentar lo que uno ama y soporta,
volverse un poco nómade, desidentificarse, no tomar identidades permanentes. El nómade está de paso, establece conexiones situadas, atravesar diferentes niveles y diferentes tipos de identidad, se conecta, circula, continúa en movimiento. Una posibilidad de devenir una analista.